Buenos días, pueblo dominicano. Comienza lo que es un toque de queda en esta vasta región del Cibao y del país. Visión política. Visión política producido por nuestra directora general, la licenciada Amarilis Baret Martínez, un servidor Antonio Hernández. Hoy tenemos varios domingos, ya está la grata presencia del licenciado Oscar Durán García, quien pasó aquí, está con nosotros en este programa como analista político, y con él vamos a compartir todos nuestros amigos televidentes el programa de hoy. Así es que la licenciada Amarilis Baret Martínez se encuentra en los Estados Unidos junto a su adorada madre, la señora doña Tulia Martínez, disfrutando del calor de sus hermanos, Pedro, Franklin y Francisco, y doña Tulia disfrutando del calor de sus hijos. Así que desde aquí, un saludo y un abrazo. Igual. Un saludo para mi amiga Nana Baret Martínez, quien está con nosotros, como siempre, en este programa. Así es que, pueblo dominicano, un saludo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que los temas que vayamos a tratar en el día de hoy, pues, los compartimos con todos ustedes y que ustedes después nos den sus opiniones. Licenciado, buenos días. Buenos días, Antonio. Feliz de estar aquí de nuevo, un domingo más, asistiendo para analizar los acontecimientos pasados y lo que puedan venir en la semana entrante. Bueno, se cumplen 43 años de la muerte del expresidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, ese pilar de la democracia dominicana, un hombre bueno, un hombre democrático que enseñó a Balaguer y a todos los líderes políticos del país cómo se gobierna en democracia. Paz al alma de don Antonio Guzmán, ese pilar de la democracia, ese hombre bueno, ese hombre que instauró en el país un régimen democrático después de este país haber salido de una dictadura sangrienta de 31 años como la de Trujillo. El Consejo de Estado, que estuvo presidido por Balaguer por un tiempo, después por el licenciado Rafael Filiberto Bonelli, vino ese triunvirato que saqueó la finanza del país, que también cometió muchos crímenes. Lo único que se puede de ese periodo destacar fue los 7 meses del presidente profesor Juan Bosch, que gobernó con democracia. En esos 7 meses las finanzas dominicanas crecieron. Y que intentó hacer grandes transformaciones que se abortaron. La constitución del 63, del 29 de abril. Que haber tenido hasta ese momento. Una constitución muy liberal, muy buena, con muchos derechos, que realizaba muchos derechos, organización del Estado diferente. Sin embargo, fue abortado por esos gorilas pero el tema es que la muerte de Antonio Guzmán, que rompió con esos 12 años sangrientos del doctor Joaquín Balaguer, que si bien fue un momento difícil en el mundo por el asunto de la Guerra Fría y de las grandes confrontaciones que existió entre el comunismo y el capitalismo. Entre Rusia y Estados Unidos, especialmente. Entonces, había muchas tensiones políticas mundial, que fue en el periodo que Balaguer de los 12 años. De los 12 años, y había muchas tensiones mundiales, que eso se daba mucho, toda esa muerte sangrienta, pero Antonio Guzmán llega en el 78 y rompe esa cosa y mandó para su casa a todos sus militares asesinos. E hizo una ley de amnistía que amnistió a todos los que estaban fuera, el exilio estaba lleno y entre todo el mundo, venga, que este es el país de ustedes, ustedes no tienen por qué estar fuera del país. Y demostró entonces que sí se podía gobernar en democracia, claro que contrario sí. Al periodo de los 12 años donde murieron tantas personas. Miles y miles. Pero sobre todo cerebros como Orlando Martínez, Guido Gil, todas esas personas que fueron
asesinadas en las calles de este país. Gregorio García Castro, muchos periodistas fueron asesinados, muchos Lo que líderes se ha demostrado es que realmente los grandes luminarias, los grandes pensadores, que a Balaguer nadie le puede desconocer eso, es que las grandes luminarias no han podido hacer grandes transformaciones con hombres prácticamente analfabetas como era Antonio Guzmán, y hizo un gobierno diferente. No analfabeto, pero no tenía el bagaje intelectual de doctor Joaquín Balaguer. Pero don Antonio Guzmán era un hombre de carácter, y un hombre que se codeó con lo de abajo, con lo del medio y con lo de arriba. Y fue un hombre humilde hasta cierto punto, a pesar de que era un hombre muy próspero económicamente. Pero enseñó a Balaguer a gobernar en democracia. Y eso que usted dice, América Latina estaba siendo gobernada por mucha dictadura. Sí, y había un miedo, del avance de Cuba en el territorio. Sí, sí. Prácticamente vecinos nuestros aquí. Ese gobierno lleno de asesinos en Chile, Pinochet, encabezado por Augusto Pinochet, Gustavo Ley, general Mendoza. En Haití con los Duvalier. Sí, en Argentina con todos esos gorilas encabezados por... Era un momento difícil. América Latina estaba gobernada casi por dictadura y gente atrasado mentalmente. Pero vino este campesino, agricultor, don Antonio Guzmán, y enseñó a América Latina a gobernar en democracia. También se cumple hoy 249 años de la... Hace 2 días, o ayer. El día 4, sí. De ayer. De la independencia de Estados Unidos. 249 años de la independencia de Estados Unidos. Cuando yo observo la bandera de Estados Unidos, le veo 13 rueditas por ahí y las 13 colonias. Las 13 colonias, y ahí están los 50 estados. Las estrellas son los estados. Y las estrellas son del estado, los 50 estados de Estados Unidos. Bueno, pues, el primer presidente... Donald Trump lo celebró con una reforma fiscal que está para buscar fondos, mayormente destinados los fondos para la migración, para enfrentar la inmigración ilegal. Ese es el gobierno que está encabezando este señor de Estados Unidos, Donald Trump. Y esta semana el canciller Roberto Álvarez dice que ya la República Dominicana ha ido por 16ª vez a los organismos internacionales, especialmente a las Naciones Unidas. El tema de nunca acabar con Haití, señores, es penoso esto. Esto es penoso lo que está pasando en Haití. Vemos esta semana que el presidente Luis Abinader se reúne el sábado con Danilo Medina, el viernes se reúne con Leonel Fernández, y todos coinciden en que la República Dominicana tiene que unirse para enfrentar la crisis haitiana. Bueno, ya habían suscrito un documento conjunto para hacerlo valer en los organismos internacionales, la ONU, la OEA, sí, para que no se viera que era algo personal o directo del mandatario, sino bien del liderazgo político nacional, que tiene una preocupación bastante fuerte con el problema haitiano. Ayer veía yo en el programa de Nuria que BBQ, que lo tienen en unos campañas diciendo que andan detrás de él, de que una alerta para apresarle. Sin embargo, él anda en la calle dando entrevistas a todo el mundo y todo eso. Yo no entiendo eso, que haya una alerta, porque realmente a los organismos internacionales no ven ningún interés. Ellos, como ellos no les preocupa, no les favorece, tampoco les preocupa. O sea, no les desfavorece, tampoco les preocupa
El problema somos nosotros, los vecinos, Sí, pero mire, con una inmigración ilegal descontrolada y sobre todo con esos focos de delincuencia que se refleja aquí. el canciller Entonces, dijo que ya eso, que se están agotando los días, que ya esa situación no aguanta más y que la situación política de inestabilidad que vive Haití amenaza a la región de América Latina. Encima de eso, vemos que el gobierno de los Estados Unidos le quita la protección legal de trabajo a unos 500,000 ciudadanos haitianos que viven y haitianas que viven en los Estados Unidos. Entonces, señores, cuando estos 500,000 ciudadanos haitianos que mandan sus remesas, que mantienen su familia con los trabajitos que tienen en Estados Unidos, vayan a Haití, ¿qué situación se irá a crear en Haití? sí, el llamado TPS, que es una protección a las personas en condiciones Ilegales. o desfavorables, Sí, que han sí. llegado por situaciones de su país forzosas, por tomar forzosas, han tenido que ir. Esa es la ayuda entonces que Estados Unidos le va a dar a esa crisis haitiana, deportarle 500,000 haitianos a su país. Entonces, ¿qué situación tenemos aquí en República Dominicana? Dice el canciller que ya esto no aguanta más. Leonel Fernández está haciendo y Danilo Medina están apoyando la política del presidente. Dijeron que no, que ellos coinciden con el presidente y que el pueblo dominicano tiene que unirse para enfrentar esa crisis haitiana. Un amigo me decía de que por qué Abinader tenía que reunirse Con Danilo Medina y con Leonel. Son los líderes del país. Es gente desacreditada, que nadie confía. Sin embargo, yo le decía, mira, es que el problema es que ellos son los líderes del país. Y él es el presidente, y él es el que tiene que buscar consenso, él es el que tiene que ir donde ellos, porque bien o mal, cualquier criterio que usted tenga, no Son tiene dos que ver expresidentes. con la condición de expresidentes. Y Por líderes. tanto, exacto, son líderes. Y eso es un tema, eso es un tema nacional, no es un tema específico del presidente de la República. Y hay que ir donde ellos, porque es una realidad, ellos son la realidad de que son los líderes de los partidos políticos dos principales mayoritarios. partidos de la Además, oposición. su condición de presidente de todos los países del mundo, los expresidentes tienen una condición especial. Claro Allá, que por sí. ejemplo, en Estados Unidos hay unos días en que se reúnen todos y hablan sobre los grandes problemas, todo lo que tienen los norteamericanos. países. Y eso está institucionalizado. Danilo Medina, además de es presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, además de presidente, es el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, y dijo ayer en la entrevista con Luis Abinader, dijo, y que con qué fuerza contamos, que a los organismos internacionales tienen que hacerle ver que con qué fuerza se cuenta para enfrentar la banda haitiana y la crisis de inestabilidad política que vive Haití. Señores, eso es una realidad grave, claro, que mucha gente no se está dando cuenta. El presidente lo está haciendo bien. A los líderes políticos hay que convocarlos, hay que vivir en constante comunicación con ellos para enfrentar los problemas que tiene el país. Eso era en los gobiernos de Balaguer, que no se respetaba lo del presidente, cogieron a Jorge Blanco y trapearon el piso con él. Sí. Pero ya no, Luis Abinader y Hipólito Mejía saben que, una vez dijo Hipólito, no, déjenme a Leonel Fernández tranquilo, que es un expresidente. Entonces usted tiene que respetar eso. Que Balaguer no lo respetara porque era un títere, es otra cosa. Pero ya estamos en una época de diálogo, de conversación, de que hay que enfrentar los problemas a través del diálogo y la concertación. No, hay que reunirse con los líderes políticos del país. El presidente no solamente debiera reunirse con los presidentes, sino con más ciudadanos, con el empresariado y con todos los sectores económicos, los poderes fácticos, como dice la licenciada Marily Baré. Porque es un tema nacional, preocupante. Licenciado, entonces, Estados Unidos también, el Senado aprobó grabar las remesas con un 1%. A todo el mundo. El presidente Trump planteó un 5%.
El Senado aprobó un 1. Pero fue una forma de meter presión y lo bajaron hasta el 1. Hay un proyecto, una estimación, una proporción de que eso es a partir de enero del 2025, de que República Dominicana dejará de percibir 100 millones de dólares con ese gravamen. Entonces Estados Unidos va a vivir en las alturas y los países latinoamericanos hundidos en el piso. La política... Hundidos en el piso. La política del Donald Trump, que es un presidente que no le importa más que él mismo y su narcisismo y su egolatría extrema que tiene, no está pensando en nada de eso. Entonces, él se va a incrementar los envíos personal, vía persona, que usted va allá a Estados Unidos y le dice, mira, llévame $5,000 ya, porque... Sí, pues, imagínense, me van a quitar $10, $100, me van a quitar 10. Esto lo necesita mi familia para comprar algo allá. Entonces, la economía de Estados Unidos, señores, América Latina, con quien Estados Unidos cuenta como continente, que es la cabeza principal, es con América Latina. América Latina tiene que unirse en los proyectos comunes de desarrollo de Estados Unidos, pero no que América Latina tenga que pagar para que Estados Unidos viva allá arriba, en la opulencia, y los pueblos de América Latina siempre sumidos en pobreza. Y la misma, medida, la misma ley que creó el Senado para el aumento para eso de las remesas y otra, fue un paquete, aranceles. Fue un paquete que hicieron de fiscal. Establece también un préstamo elevadísimo del presidente a incrementar la deuda para eso, porque él tiene una fijación con los asuntos migratorios y le está metiendo recursos exagerados ahí. Una periodista le preguntó al señor presidente, ¿usted también es hijo de inmigrantes? Sí. No trate tan mal los inmigrantes. El mundo entero está lleno de inmigrantes. Sobre todo que él se cree norteamericano directo. Y él es un hijo de... Con sus raíces. Y es un hijo de alemanes. O sea, que tampoco es un inmigrante. Su abuelo llegó de forma ilegal a Estados Unidos. E inclusive, su abuelo... Esa es una historia. Su abuelo regresó, decidió junto con su esposa regresar para su país. Alemania. Sí. Y allá tenía una ley que si usted abandonaba el país y no daba y sin justificación, a usted lo consideraban renunciante de su nacionalidad. Y cuando quiso, inclusive hasta accionó judicialmente y no le reconocieron de nuevo la ciudadanía y tuvo que volver de nuevo para Estados Unidos. Bueno, entonces él también es descendiente de inmigrantes. Mira, me preocupa un tema. Ayer yo salió en el periódico, lo vi en el periódico hoy, que el Servicio Nacional de Salud. Bueno, hay mucho cuestionamiento. Además del tema que usted va a decir, el Servicio Nacional de Salud, SENASA le están cuestionando mucho la cobertura que le está dando SENASA a los enfermos. La sustentación económica que tiene SENASA para abordar todos los problemas de medicamentos, de cirugía y del sistema de salud que debe brindarle SENASA a la población. Es un tema muy espeluznante. Y el tema que usted va a plantear, yo también lo veo una preocupación. El Servicio Nacional de Salud ha planteado que hacer una alarma a cuando llegue una adolescente embarazada a los hospitales y dice que será considerada como abusada para entonces reportarlo. Yo asumo que a CONANI, al Ministerio Público, pero eso si es a CONANI, eso trae un gran problema, y es que
los embarazos en adolescentes es una situación muy especial, muy delicada. No, y cada día se incrementa Y más los y embarazos en cuando adolescentes. ¿y qué va a suceder con eso? ¿Qué podría suceder? Que cuando lleguen el embarazada, entonces no van a ir a los hospitales. Bueno, pero Entonces no le van a dar seguimiento a una criatura y cuando esa criatura nazca, puede ser que nazca con problemas. no, que si la muchacha, que si Ya- la embarazada no va al médico, eso va a tener muchos problemas. Incurriría la embarazada en problemas de salud y en riesgo de un menor. De abortar y de muchísimas Sí, cosas. pero que vaya ese menor y nazca con problemas al nacer, porque no se le dio seguimiento. Porque las adolescentes cuando vean esa situación, muchas cuando se enteren de esa situación, no van a querer ir al médico. No van a querer ir al médico y eso traería un problema de salud. Bueno, Un problema sanitario. Entonces, analicen eso bien, porque no queremos más problemas de lo que hay. A Senasa, que el presidente dijo que no, que cuando Senasa no tenga los fondos necesarios, que generalmente el gobierno le suministra los fondos, le hace una partida para cubrir el déficit que tenga Senasa, dice el presidente que se hace todos los años, porque que con eso no hay problema. Hay que reconocer que Senasa ha ampliado su cobertura Sí, a la sí. ciudadanía, le ha cubierto, está cubriendo a los bomberos que no tuvieron, le está cubriendo a los policías, a muchos envejecientes, y eso carga mucho el sistema con un presupuesto ya establecido, porque Senasa mayormente se cubre de un presupuesto, aunque entra a su servicio, entra dinero, pero no es suficiente, por tanto el gobierno siempre ha tenido que estarlo subsidiando y entrándole y inyectándole dinero. Entonces por eso eso resulta así, pero el presidente dijo que no hay problema, que con relación al tema, al embarazo, quiero que se tome en cuenta eso, porque que se analice eso bien. Imagínense ustedes que tengamos nosotros que estarle dando seguimiento, entonces que comienzan los menores a parir niños con problemas de salud, que sería una carga también posterior, tanto a ellos como al Estado. Sí, pero ¿qué decía? ¿Qué siempre? Porque a las menores de edad se les requiere darle una atención especial, porque inclusive un tratamiento especial, porque no es igual que ya una mujer normal, adulta. Entonces, una muchacha de 13 o 14 años con un embarazo. Hay que suplirle ciertas cosas que... Tratamientos especiales, como usted dice. Entonces, si ese menor no va al médico por miedo, porque vive con una pareja... Dice, al Ministerio Público, entonces le van a perseguir. Eso podría traer un gran problema de salud. Señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, pues, seguiremos con todo nuestro público televidente. Pausamos.